Muy buenos días, estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del abogado Rogelio Valencia, que es un analista político con quien vamos a analizar directamente qué va a pasar en la asamblea, pues, porque en la asamblea hay una diferencia mínima de 1 o 2 votos, entonces tenemos que ver qué es lo que van a hacer los famosos asambleístas en beneficio del país. Muchas gracias, mi estimado licenciado Carlos. Es un placer nuevamente visitarles aquí en la casa pues de la UNP. Bien, es una pregunta indudablemente importante porque a pesar de que estamos concentrados en este momento, una vez que ha iniciado la campaña electoral de la segunda vuelta a partir del domingo 23 de marzo, definitivamente estamos con la expectativa de quién pueda llegar a ser presidente. Pero recordemos que la primera función del Estado es la función legislativa, la ejecutiva, que si bien es cierto es la que tiene como cabeza al presidente de la República, definitivamente tiene que de alguna u otra manera terminar cumpliendo, ejecutando, viabilizando aquello que se estructura desde la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional demarca la cancha por la cual debe circular el poder o la función ejecutiva. Entonces, la importancia de las preguntas suyas es empezar por decir que debemos estar atentos de que este nuevo periodo que se instala el 14 de mayo del 2025 hasta el 2029 corresponderá por el incremento de la población y, lógicamente, el aumento del registro electoral a integrar la Asamblea Nacional 151 asambleístas, es decir, dejamos de los 137 y pasamos a 151 con el criterio de mayor representatividad. Esto, ¿por qué es importante conocerlo? Porque resulta que el tema de las mayorías, bien delineadas y establecidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es de lo primero que deberían los asambleístas electos consultar, revisar y analizar, a la mano con la Constitución de la República, determina con claridad que hay 3 tipos de mayoría. La primera mayoría es la simple, la segunda mayoría es la absoluta y la tercera es la calificada. Entonces, es importante saber que de 151, haciendo el cálculo matemático exacto, y para no hablar de memoria, me he permitido traer mi apoyo, definitivamente usted, para poder instalar una sesión, requiere que estén los 77 miembros de la Asamblea Nacional, que son la mitad más 1 de los que fueron electos y que lógicamente componen los 151. Se instala la sesión con 77 asambleístas, usted tiene que la mitad le da 38.5, eso, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene que ser transformado por el número inmediato superior, que sería 39, y por lo tanto, más 1, que es lo que pide siempre la mayoría, serían 40 asambleístas. Con eso podrían decidir sobre temas que la ley da para que simplemente sea con mayoría simple. Generalmente un acuerdo que sale de la Asamblea Nacional como un reconocimiento, etc. Mientras, cuando se habla de mayoría absoluta, esto sí es importante tenerlo en claro porque con mayoría absoluta se aprueban las normas. En 151, usted tiene que la mitad de 151 le da exactamente 75.5. Eso, de acuerdo al artículo 8, significa que son 76 asambleístas más 1, que requiere para poder tener la mitad más 1 de la mayoría calificada, son 77. Con 77 asambleístas en una asamblea de 151, ahí pueden aprobar leyes o negar su aprobación, etcétera. Adicionalmente a esto, y no menos importante porque esto sí es clave respecto a temas, por ejemplo, de procedimiento parlamentario de control político, tiene que ver la mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? Las 2/3 partes. Si yo a 151 lo divido para la tercera parte, definitivamente me da
un valor de 50.33. Eso, si lógicamente yo lo multiplico por 2, me da 100.66. Total, la mayoría calificada son 101 asambleístas. Diametral diferencia, mi estimado licenciado Carlos, a lo que tenemos ahora. Claro. Ahora la mayoría calificada, 92 votos, y la mayoría absoluta termina siendo 70. Entonces, si usted tiene una asamblea donde históricamente se ha dado el fenómeno del bipartidismo, hablamos de lo que hasta ahora conocemos, porque entiendo que por provincia a los asambleístas ya se va de alguna u otra manera definiendo la asignación de escaños, como es el caso de Guayas, que entiendo que al final del día, de estos 25 asambleístas que representan a la provincia del Guayas, 11 han quedado para ADN y 13 para la RC. Sin embargo, del número que tenemos es que hay 67 del RC y 66 de ADN, y el resto es un número dispersos, como los 9 que se conocen de Pachacutic, 5 de Partido Social Cristiano, hay uno de Construye y otros que se reparten, hay uno incluso de Unidad Popular en Alianza, y otros que se reparten en lo que son representaciones de movimientos provinciales de alguna u otra manera independientes. Ahora, una cuestión, abogado, vemos una situación, lo que siempre ha pasado, ahí como usted dice, hay una mayoría que no es nada, son gente que están sueltas ahí, y eso no tienen claridad, y a veces se venden al mejor postor, donde está el hombre del maletín, le ponen el billete y cambian de camiseta. Sí, eso es grave y preocupante, porque resulta que ningún otro partido o movimiento político puede, con estos números que acabamos de revisar, puede conformar lo que se llama bancada legislativa. ¿Por qué? Porque bancada legislativa es el 10% de los integrantes de la Asamblea Nacional. Si tenemos que los integrantes son 151, el 10% nos da 15.10, y como el artículo 8 dice que esto tiene que transformarse en el número inmediato superior, hablamos de 16 miembros mínimo para conformar una bancada. Entonces, usted realmente tiene dos bloques, expresémoslo realmente como es, dos bancadas que tienen un número bastante fuerte como tal, 67, 66 de lo que conocemos hasta el momento, y por supuesto lo que los demás asambleístas se han repartido, que tendrían, en cierto modo, que unificarse, de acuerdo a la pregunta que usted manifiesta, mi estimado licenciado, tendrían que unificarse contra natura, porque tenemos ahí rezagos de lo que sería la representación de una izquierda muy pegada al mariateguismo, lo que tiene que ver con Pachacutic. Tiene usted al socialcristianismo, que se ha identificado siempre con una derecha, si en cierto modo radical, y de ahí tiene repartido, por ejemplo, Construye, Unidad Popular y estos otros asambleístas que son de movimientos provinciales, de los cuales no tenemos mayor conocimiento de su línea ideológica. Entonces, si bien es cierto que los temas ahora, independientemente de izquierda, centroizquierda, centro, centro-derecha, derecha radical, las cosas normalmente se están estableciendo entre lo que es el ser soberanista o ser globalista, definitivamente preocupa justamente el hecho de que la posibilidad real de que no se pueda conformar una tercera bancada, esto haga que empiecen a migrar todos estos asambleístas que, como usted bien dice, quedarían sueltos de tener su propia bancada, hacer alianzas, pactos o incluso hacer los famosos camisetazos para pasar, o bien cierto, a la bancada que sea de gobierno, porque en este momento todavía no se ha instalado esta nueva asamblea con el periodo que le corresponde tener, o a la bancada que en ese momento se convierta en la bancada de oposición. Entonces sí preocupa el hecho de que hay cosas tan importantes, y yo quería acentuar una que me parece pero realmente preocupante. Si bien es cierto, las cuestiones que hay que atender son urgentes en materia de salud pública, en materia de educación, empezando porque se tiene que determinar de una vez y por todas la asignación adecuada del presupuesto. La Constitución, en las disposiciones transitorias correspondientes, determina, en el caso de la salud pública,
al menos hasta el 4% del Producto Interno Bruto. Nunca se ha llegado ni cercano al 4%. En el caso de la educación es más rígido. En la educación básica inicial pide, y en el bachillerato, que sea el 6% del Producto Interno Bruto, cosa que ni por cercanía se ha podido asumir. Entonces, esto es fundamental porque la asamblea que viene, que se instala el 14 de mayo, tendrá que aprobar el presupuesto general del Estado, cuya partida presupuestaria, que pasa primero por el Ministerio de Finanzas, tendrá que llegar a la asamblea, y ahí queremos ver, pues, entre los 151 asambleístas, por lo menos un grupo que se dedique, específicamente la Comisión Especializada Permanente de Economía y Presupuesto, que está en la asamblea, se dedique a revisar correctamente eso para que el Pleno tome una decisión adecuada. Yo no quiero dejar pasar otra cosa que me parece fundamental desde la instalación de esta nueva asamblea. ¿Cómo es posible, mi estimado licenciado, que para el tema de las objeciones, recordemos que la Presidencia de la República hace las veces de colegislador cada vez que la Asamblea termina aprobando un proyecto? En esta nueva Asamblea será con estos 77 votos o más, lógicamente, para aprobar un proyecto de ley. Aprobado este proyecto de ley, pasa a Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica hace su revisión pertinente y tiene 4 opciones. La opción de la objeción parcial, la objeción total, la objeción constitucional, que puede ser parcial, y por supuesto el ejecútese para que eso se publique en el registro oficial. ¿Qué sucede si hay una objeción parcial? Para poner el ejemplo más sencillo. Resulta que usted en la Constitución tuvo una reforma específicamente en el artículo 138 para el tema de lo que se establece en mayorías de poder allanarse a esas objeciones el presidente de la República, que lógicamente lo hace con mayoría simple, o poder de alguna otra manera ratificarse en el texto que se aprobó originalmente y que fue a ser revisado por la Presidencia de la República, se hace con mayoría absoluta, porque esa es una reforma del 30 de mayo del 2024. ¡Oh, sorpresa! Usted se revisa lo que rige a la Asamblea Nacional, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 64, y resulta que ahí todavía se lee que es la mayoría calificada. Esas son barrabasadas que esta Asamblea, que está terminando su periodo, no corrige, porque resulta que para hacer reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahí sí no se pasa por el Presidente de la República, porque eso es lo que rige a la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 126 de la Constitución. Entonces, solamente para darle muestra un botón, es mucho, harto y bastante importante lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional a partir del 14 de mayo de este año. Bueno, usted dice una gran verdad, porque todas las asambleas que han pasado sin pena ni gloria y no han hecho nada por este país. En la actualidad, por ejemplo, hay una preocupación en los padres de familia. Ya estamos cerca del nuevo periodo lectivo y no hay la escuela, como usted ve, por el problema de las inundaciones en algunos lugares del país, están completamente abandonadas, las bancas destruidas, no hay los implementos necesarios, ni siquiera un conserje. Entonces, que es un trabajo arduo que tiene que hacer esta nueva asamblea, hasta lo que usted decía anteriormente, el presupuesto, que cada día me doy cuenta que lo están recortando más al presupuesto de la educación. Eso es lo principal, mi estimado licenciado. Aquí debemos partir por comprender. Yo invitaría a todos los asambleístas electos que se den el tiempo adecuado para sentarse con quienes van a ser sus asesores o quienes les están de alguna manera prácticamente asistiendo a esta nueva labor que van a realizar, y algunos que se van a quedar, ¿no? Porque lastimosamente algunos, digo lastimosamente reelectos porque no han resuelto estos problemas o no los conocen después de haber estado un periodo ya en la Asamblea Nacional. Entonces resulta que yo invito a que revisen con claridad meridiana y de manera detenida el artículo 120 de la Constitución de la República, donde se determinan las funciones a nivel constitucional de la Asamblea Nacional, y por supuesto el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque se desconoce hasta las funciones que tienen los mismos asambleístas, y una de esas
que repiten de manera trillada, porque no es definitivamente ni el principio ni el final, es la fiscalización. Pero ojo, la fiscalización no es persecución. Acaba de tocar usted un tema fundamental. No se cumple el presupuesto general del Estado en la partida que debe asignarse del porcentaje correspondiente al Producto Interno Bruto para la educación. ¿Dónde están los asambleístas para hacer el seguimiento, el cumplimiento, la ejecución del presupuesto? Ese es el trabajo de la fiscalización. Entonces, hay unidades técnicas legislativas que sirven incluso para hacer seguimiento a las leyes, y en el seguimiento a las leyes siempre debe analizarse el tema presupuestario, porque resulta que incluso uno de los requisitos para aprobar una norma es que existe el presupuesto para poder ejecutar la política pública que esa norma blinda. Ahora también hay otro error. Los asambleístas, como usted dice, tienen que hacer leyes, tienen que ejecutar leyes. Pues mucha gente piensa, cuando estaban en campaña, y usted se va a acordar, ofrecían el oro y el mole, hasta trabajo daban. Así es. Y yo no sé qué trabajo puede dar un asambleísta, porque el asambleísta tiene que ejecutar leyes y analizarlas. Pero de ahí nada más. De acuerdo. Lo importante de establecer cuál es la función de un asambleísta, aparte de leer y poder revisar estos artículos, 120 de la Constitución, 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lógicamente lo que determinen otras normas sobre el trabajo que tiene que hacer un asambleísta, es entender y comprender que primero el asambleísta no maneja una partida presupuestaria para él disponer de ella, ¿ya? No es operador de gasto ni ejecutor de gasto, eso lo hace siempre el Ejecutivo. Y partamos de que el asambleísta está llamado, sí, por supuesto, a proponer legislación, pero ojo, el proponer legislación muchas veces no significa crear nuevas leyes, porque todos sabemos, sin necesidad de ser expertos juristas, que el Ecuador está enmarañado en mucha normativa. Pero hay leyes que se crean ¿para qué cosas? Para interpretar normas que muchas veces hay oscuridad en su redacción, por haber sido hechas al apuro, para poder incluso derogar, o lo que normalmente se llama y se pide, por ejemplo, desde el foro jurídico, el hecho de hacer depuración normativa. Y no lo hacen. Porque muchas ocasiones nos encontramos con normas, por ejemplo, para ponerle un ejemplo claro, ¿cómo es posible? Yo entiendo que no era dable que, por ejemplo, el Código Orgánico de Salud se apruebe en su momento, porque aparte de todo el tiempo que pasó en su construcción, empezó a quedar en desuso y se empezó a desarmar a través de otras leyes su naturaleza. Pero resulta que tenemos la Ley Orgánica de Salud, que tiene una antigüedad mayúscula y que es anterior a la misma Constitución de la República, que está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Entonces, ¿cómo es posible que pretendamos que funcione adecuadamente el Sistema Nacional de Salud, la RIPI, que es la Red Integral de Salud Pública, o en este caso, la Red Pública Integral de Salud, para decirlo correctamente de acuerdo a sus siglas, y por supuesto lo que tiene que ver con la red privada complementaria, si definitivamente la norma madre tiene desajustes producto de que su redacción fue bajo otro mandato o otro manejo constitucional? Entonces, partamos de ahí. Además, un tema fundamental, la seguridad tan cacareada, la seguridad, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, no puede atenderse ni tratarse si no buscamos el pilar fundamental en un Estado, que es la seguridad jurídica, que la seguridad jurídica no solamente sirve para combatir el crimen, sino para poder estabilizar un país, que es lo que requerimos nosotros a nivel de la también tan cacareada reactivación económica. ¿Qué inversión nacional o extranjera puede venir a un país donde no se tiene seguridad jurídica? Esos son elementos fundamentales que la Asamblea Nacional debe asumir para poder darle resultados, y no solamente eso, sintonizar con las necesidades de la población que habita el Ecuador. Ahora, si no lo hacen, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que ha pasado en todas las asambleas, que terminan con el 1 o 2%.
Y ahorita ya estamos cerca de la segunda vuelta electoral, ya estamos en campaña, como usted lo dijo. ¿Cómo ve usted este proceso electoral? Porque yo vi el debate y para mí ninguno de los dos candidatos que estuvieron presentaron propuestas que el pueblo quería escuchar. A ver, ¿cómo voy a convencer a la ciudadanía? Porque voy a hacer esto en salud, esto lo voy a hacer en educación, esto voy a hacer en diferentes temas. Entonces, ni siquiera de turismo se tocó, ni siquiera se habló nada del agro, sino que se pasó un enfrentamiento entre ambos candidatos. Definitivamente llama sobremanera la atención y preocupa un tema que el debate se haya convertido en un dimes y diretes realmente paupérrimo, por decirlo menos. Yo considero que los dos candidatos, a través de sus estrategas y sus marqueteros políticos, decidieron fortalecer posiciones que ellos ya se entiende tienen aseguradas, porque hay una población que definitivamente está dispuesta a apostarle a su candidato, sea Luisa González, o sea esta Luisa González, o sea Daniel Noboa, porque definitivamente tienen marcado su posición. Claro. Y eso en el debate no solamente que se radicalizó, sino que se llevó al plano de lo que aquí ya hablábamos hace unos días, terminada justamente la primera vuelta, el hecho de la beligerancia y la actitud ya más allá de una violencia verbal, incluso de una acción de acusaciones que definitivamente al final del día no le sirven al país como elementos de juicio para tomar una decisión. ¿Quiénes están dentro de los que votaron nulo, de los que dejaron su voto en blanco y por supuesto votaron por otras candidaturas? Definitivamente ese universo que se lo considera que está en 2.500.000 de personas que son votantes en el registro electoral, yo no creo que hayan salido ni satisfechas ni convencidas de este tipo de espectáculo que se dio en el debate. Ahora, partamos de que datos, por ejemplo, surgieron de parte de la candidata Luisa González, en menor cantidad de parte del candidato Daniel Noboa, candidato presidente, por cierto, pero al final del día, incluso lo que me parece a mí un error de concepto dentro de la actuación de quien es moderador, en este caso Ruth del Salto, que fue moderadora, nunca los llamó al orden, que era lo más elemental, tanto al candidato Daniel Noboa como a la candidata Luisa González, cuando empezaron a surgir este tipo de acusaciones que era una suerte de dimes y diretes o de ni siquiera propuesta contra propuesta, sino de acusación 1, acusación 2, que definitivamente no resuelven los problemas nacionales, pero más allá de eso, tampoco es el modelo y el ejemplo que se requiere en el país para cumplir algo que en el debate, para mí, siendo el último eje, es lo principal para el que vaya a ocupar el sillón de Carondelet o el sillón en Carondelet. Definitivamente es la gobernabilidad. Y los dos sí, se limitaron a decir que están dispuestos a hablar con todos los sectores, que van a trabajar con todas las personas, que van a convenir, que van a buscar la conciliación, pero con esas actitudes es muy difícil que se pretenda aterrizar aquello que necesita el país, que es un momento de cercanías para trabajar en conjunto en contra de los verdaderos enemigos del Ecuador. Los verdaderos enemigos del Ecuador están justamente en el tema de la falta de dinamizar la economía, están justamente en el tema de la falta de atención del agro, están en el tema de la atención a salud, porque se está muriendo en muchas de las situaciones el pueblo ecuatoriano por falta de atención y medicamentos. Adicional a esto, la falta de apostar a la educación, por eso la deserción escolar. Ya en el periodo del 2022-2023 se horrorizaban las personas por la cantidad de deserción escolar que había. Pasamos al 2023-2024 y se disparan los índices. ¿Qué será de este nuevo periodo que, como usted bien manifiesta, mi estimado licenciado, estamos a puertas
y que seguramente nos traerá un porcentaje mayúsculo preocupante, porque esos estudiantes que no van a clases, que no están educándose, están alimentando probablemente todos aquellos organismos o grupos que definitivamente se dedican a delinquir y a acciones fuera de la ley. Entonces, eso, por ejemplo, quedó fuera del debate por decisión directa de los dos candidatos, y esa preocupación mayúscula es la que los ecuatorianos nos seguimos llevando, porque hasta ahora, más allá de haber dicho en la parte de gobernabilidad que la idea es mantener una línea bajo la Constitución vigente, cosa que llamó la atención porque tanto la candidata Luisa González o la línea política que ella representa se han manifestado favorables a una asamblea constituyente. En el debate no se lo mencionó por parte de ella, pero sí por parte de Daniel Noboa. Ahora, lo preocupante en este caso de una asamblea constituyente, y que no se ha dicho con claridad, es que un proceso de asamblea constituyente nos va a seguir llevando a un tema de incertidumbre. Ojo, yo soy uno de los que ha abogado, no solo en este programa, sino en diversos foros públicos, por ir a una asamblea constituyente, para no hacer borrón y cuenta nueva, sino cambios estructurales a una constitución a fin de no tener regresión de derechos. Pero los momentos políticos, los momentos económicos, los momentos jurídicos, los momentos sociales, incluso ambientales, que tiene el Ecuador en este momento, no le dan para que usted mantenga en incertidumbre al país y apenas ingrese a la presidencia de la República convoque un proceso, asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque son 3 los procesos electorales que toca llevar, y eso al momento la población está tan decepcionada y saturada de procesos electorales que lo que quiere es que la autoridad que llegue le solucione los problemas, no que la convoque nuevamente a responder una consulta con un anexo para luego elegir a los representantes de la Asamblea y posteriormente tener que aprobar en referéndum el nuevo texto constitucional. Eso puede provocar una explosión social. Aquí lo que se requiere es estabilizar el país dentro de lo que sería el transcurso del 2025, el 2026, el 2027, llegar entre 2027 y 2028 con la probabilidad cierta de ir ahora sí a la reestructuración que se requiere, porque es necesario darle seguridad jurídica con una constitución que realmente maneje correctamente el estado y bienestar para evitar excesos. Abogado, lo dejamos con las palabras finales, agradeciéndole de antemano su participación en este espacio. Bien, agradecer nuevamente la oportunidad, pero por sobre todas las cosas, dejar diáfano aquel concepto de que los ecuatorianos debemos meditar profundamente lo que debemos definitivamente elegir el 13 de abril del 2025, día que incluso será una conmemoración más del Día del Maestro, y que definitivamente nos debe llevar a tener una reflexión de votar adecuadamente. Ahora, estemos muy pendientes de que independientemente de quién sea el presidente de la República, se den las condiciones para la gobernanza, la gobernabilidad, para el buen gobierno que requiere la República del Ecuador, porque independientemente de quién sea el presidente, todos, incluidos los asambleístas de ADN, los asambleístas de RC, aquellos que están dispersos, los 151, y por supuesto, de esos 151, toda la población ecuatoriana y los habitantes que están dentro de este país, tendremos que sumar para sacar adelante el Ecuador. ¿Por qué? Porque definitivamente más división y radicalismo no nos conviene y nos ha salido muy caro. Fue la intervención del abogado Rogelio Valencia, analista político, quien nos visitó el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Ha habido muchos comentarios sobre el problema del uso del teléfono para el día de las elecciones, que es el día 13 de abril, Día del Maestro, que se va a llevar a cabo el proceso electoral para elegir al nuevo mandatario del Ecuador. En sí hay muchas críticas sobre este tema y por eso vamos a poner el video referente a lo que dijo la señora Diana Tamaín, vocera oficial del Tribunal Supremo Electoral, a través de Teleamazonas el día de hoy. Prohibido. La gente puede utilizar su celular en todo momento, excepto cuando se acerca a la mesa de votación y entrega su cédula hasta poner su voto en la urna. No puede tomar su foto. Solo eso, que le toma no más de 2 a 3 minutos, es cuando no puede utilizar su celular. También es totalmente falso que el Consejo Nacional Electoral ha prohibido tomar la foto de las actas de resultado que son de conocimiento público y que tienen derecho los delegados debidamente acreditados por las organizaciones políticas de recibir esta acta de conocimiento público. Una vez que se publica eso, cualquiera puede tomar la foto para transmitir hacia sus organizaciones políticas para que hagan el control respectivo. Incluso en el momento del escrutinio, cuando los miembros de las juntas receptoras del voto empiezan a contar las papeletas, a clasificar, los delegados pueden tomar fotos, pueden transmitir en vivo. Todo está permitido. Lo que no se permite es que los miembros de las juntas receptoras del voto que cuentan los votos no pueden estar distraídos utilizando el teléfono ni contestando llamadas, porque tienen que realizar con absoluta transparencia y sin ninguna presión externa a su trabajo de llenar bien las actas y contar bien los votos. Estas fueron las declaraciones que dio en Teleamazonas la señora Diana Tamaín. Ella habló sobre este tema porque había muchos comentarios sobre el uso del teléfono y habían comentarios antojadizos en muchos sectores que decían que nadie podía ir con teléfono a ninguna parte, ni siquiera llevarlo ese día. Entonces ya hizo una aclaración a través de Teleamazonas diciendo que tranquilamente la gente puede cargar el teléfono. El único momento que no se puede utilizar el teléfono es el momento que usted va a depositar su voto y va a votar en el biombo por tal o cual candidato y no tomarle la foto. Igual cuando usted vaya a salir, ya tranquilamente ya puede utilizar el celular. Ahora, los miembros de la Junta Electoral que están ahí, ellos cuando estén en el contaje no pueden utilizar el teléfono porque a veces los llaman para saber cómo está el contagio, entonces no se les va a permitir que después utilicen el teléfono. Pero los diferentes representantes de los partidos políticos, tranquilamente, ya cuando tengan las actas ya totalmente contabilizadas, ellos sí pueden tranquilamente tomar la foto con el respectivo teléfono sin ningún inconveniente. Esto es importante que todo el mundo sepa que no es como se decía anteriormente. También teníamos el día de hoy un invitado de suma importancia, que era el compañero Gerardo Villamar Bonoso, quien recibió en en Santo Domingo, un premio por periodismo escrito al medio de su periódico denominado Notipaís. Él es el director de este periódico que tiene 25 años de existencia. El día de ayer, en la noche, se comunicó conmigo un familiar y nos comunicó que lamentablemente el compañero está bastante indispuesto de salud y lo iban a trasladar a un centro hospitalario porque no estaba bien. Así que esperamos que el compañero se encuentre mejor ya estos días, para más adelante poder hacerle una entrevista ya personal aquí en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Ya antes de terminar les quiero comunicar que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana,
se realizó un plantón en San Francisco, organizado por la Unión Nacional de Educadores, que preside la compañera presidenta Gabriela Menéndez, donde está pidiendo alguna situación al gobierno nacional, porque la cuestión educativa, especialmente a la ministra de Educación, que no resuelve los problemas. Ustedes saben que en estos momentos se está atravesando la etapa invernal, donde ahí los colegios y escuelas están totalmente destruidas. Entonces, es necesario, escúchenseme bien, que el gobierno tome cartas en el asunto. También se les ha bajado el presupuesto de la educación. Todo esto, y también hay también maestros que ya se han jubilado. Es importante que se le dé oportunidades a las personas, escúchenseme bien, a las personas jubiladas y que ya salen, se les dé a los profesores que están esperando hace mucho tiempo, ya el gobierno anterior y este gobierno les tenía prometido que se les iba a dar esa plaza de trabajo. Esperemos que esta cuestión se solucione, porque si no, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores manifestó que van a estar haciendo plantones a diario en diferentes lugares de Guayaquil y reclamándole al gobierno nacional la serie de cuestiones que no se están cumpliendo con el magisterio. Hemos llegado de esta manera a la parte final de nuestro espacio y mañana estaremos, si Dios quiere, en nuestro horario habitual de las 11:30 de la mañana con entrevistas y comentarios de gran interés para nuestros cibernautas. Muy buenas tardes.